En este momento estamos dando apertura de las jornadas de toma de decisiones en la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por su participación. Nos enorgullece poder decirles que estamos abriendo en este momento las 8ª jornadas de toma de decisiones en la UBA, y esto para nosotros es un orgullo porque es el momento específico donde proponemos reflexionar sobre cómo se puede vincular la toma de decisiones al aspecto cotidiano de nuestras vidas, las empresas y el ejercicio de la profesión. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí presentes. Voy a cambiar, perdón. Gracias a las autoridades de la universidad, gracias a los alumnos y graduados, gracias a empresarios, gracias a los sponsors que nos acompañan año a año, para poder dar inicio a las jornadas donde tenemos una agenda muy interesante y con un panel sumamente destacado. En primer lugar, vamos a contar con unas palabras de apertura y bienvenida de la profesora Patricia Bonatti, profesora titular del Departamento de Administración. Vamos a contar con un panel de números 1 de empresas que van a poder compartir con nosotros cómo se deciden las organizaciones hoy. Y vamos a contar con la presencia de Alejandro Rosichner, filósofo, que nos va a comentar su punto de vista de la filosofía de toma de decisiones y el vínculo que hay entre esas disciplinas. En primer lugar, le doy la palabra a Patricia, muchas gracias, para que formalmente dé la apertura a las jornadas. Bueno, gracias Gastón, buenas tardes a todos. Agradecemos también a las autoridades de la facultad que esto sea una realidad, y con el gorro, en este caso, de la dirección del Departamento de Administración, agradecer a todos los que están colaborando y organizando estas 8ª jornadas de decisión, que están en el marco de las 9º jornadas del Departamento de Administración. No hace mucho alguien me preguntó por qué no tenemos el mismo número, ¿no? 8º de decisión, 9º del Departamento de Administración. Como el número lo dice, simplemente cuando comencé mi gestión en el Departamento de Administración, ya estábamos por el mes de septiembre, octubre, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo más que mover los expedientes. Vamos a tratar de organizar algo que después quede con esto que se llama lo sostenido en la facultad, es decir, que alguien lo pueda seguir cuando nosotros ya no estemos en el Departamento de Administración. Y ahí nacieron un poco y mucho apuro, porque en noviembre se terminaba el año, fueron las primeras jornadas del Departamento de Administración. Como ahora tengo el gorro también de profesora titular de Teoría de la Decisión, y eso son muchos años más que 9, no quieran saber cuántos, dijimos vamos a hacer una jornada de decisión, pero ya era el otro año. Entonces, en realidad, cuando estábamos en la 2ª jornada del Departamento de Administración, eran las primeras jornadas de decisión. Y acá agradezco a todos los profesores, no solamente de mi cátedra, que es, como les decía, un poco antigua, sino también la cátedra que acá está presente, el profesor Daniel Abenburg, ¿no? Que fue mi alumno, así que pueden imaginarse la cantidad de años que estamos en esta casa. Y a los profesores que con mucho esfuerzo siempre están organizando esto de decisión y cada año lo hacen mejor. Así que gracias Gastón, gracias Ernesto, Federico, a todo el grupo que está detrás, que realmente trabajan y trabajan muy bien. ¿Qué decirles de decisión? Si yo empiezo a hablar, mis prestigiosos oradores que están acá al lado mío van a tener poco porque voy a empezar a entusiasmarme, así que mucho no voy a decir. La decisión está presente en todos los actos de nuestra vida, ¿no? Desde que somos maduros, digamos, y empezamos a tomar decisiones, desde la decisión más trivial hasta, en definitiva, las decisiones de la vida, ¿no? Del planeta están en manos de seres humanos.
En la apertura de la jornada, el lunes, compartí una conferencia con el profesor Etkin, que es el director de carrera de administración, y fue realmente muy interesante, muy fructífero. Estuvimos 2 horas intercambiando ideas y ahí decíamos, bueno, el administrador, en definitiva, lo que más tenemos que apuntalarlo o que más tenemos que ayudarlo es justamente en la toma de decisiones. No puedo dejar de nombrar, como siempre hago cuando hablo un poquito más de 5 minutos, a nuestro mentor, a nuestro tutor, al que fue el que creó este entusiasmo que tenemos por teoría de la decisión, que fue el doctor Pedro Pavesi, que fue el que introdujo esto de teoría de la decisión en la carrera de administración allá lejos y hace tiempo. No sé si cada uno con sus creencias, si podrá estar mirando esto, ya no nos acompaña en este planeta Tierra, pero si pudiera verlo, seguramente estaría muy contento de ver este salón nuevo lleno de alumnos y de profesores y con los prestigiosos número 1 en diferentes campos que nos acompañan hoy. Así que ahí vuelvo a dar mi agradecimiento porque buena parte del entusiasmo y del enamoramiento que tuvimos con teoría de la decisión y por eso hace que tantos años estemos con esto, se lo debemos en gran parte a él. Disfruten esta jornada que se hizo con mucho esfuerzo. Acá tienen, como digo siempre, en la propia casa, sin viajar y sin ningún costo extra a personalidades que de otra manera, además de viajar, tendrían que quizás erogar algo de dinero para poder escucharlas. Así que realmente aprovechen esto. Es un privilegio para nosotros y agradezco a todos los conferenciantes de hoy el tiempo. Realmente muchas gracias y gracias a todos por estar. Muchas gracias, Patricia. A continuación, entonces, daremos inicio al panel de líderes. El panel de líderes conversará y expondrá diferentes puntos de vista sobre la toma de decisiones según la visión de los líderes en las organizaciones. Para este panel contamos con la destacada presencia de Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat Chrysler Automóviles, Eduardo Costantini, desarrollador inmobiliario y fundador de Malva, y Fabiana Castiñeira, CEO de Allianz Argentina. Para este panel lo que vamos a hacer es, en primer lugar, ustedes cuentan con unas hojitas muy pequeñas donde pueden anotar algunas preguntas. Estas preguntas van a ser retiradas por parte del equipo. Mayra, Daniela puede ser por ahí. Con lo cual, cuando finalicemos los paneles, van a ir levantando la mano, se acercan y vamos a ir leyendo las preguntas directamente al finalizar, ¿sí? Para hacerlo de manera ordenada. Inicialmente vamos a contar con el primer orador en este módulo, en este panel, va a ser Eduardo Costantini. Eduardo es desarrollador inmobiliario, como les decía, y fundador de Malva. Es licenciado en Economía y Master of Arts in Quantitative Economics por la Universidad de East Anglia en Inglaterra. Tiene más de 30 años de experiencia en el mercado financiero y en el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios en Argentina, Uruguay y Estados Unidos. Es fundador, presidente y accionista de Consultatio Asset Management y Consultatio Real Estate en Estados Unidos. Es presidente de Nordelta, primer ciudad-pueblo de Argentina, y también se desempeña como presidente de Fundación Nordelta. En 1995 creó la Fundación Eduardo Costantini con el objetivo de promover actividades culturales y educativas en Buenos Aires. En septiembre de 2001 fundó Malva, Fundación Costantini, Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Sin más, muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias por esta presentación, introducción y por haberme invitado a compartir con ustedes en esta universidad el tema de la toma de decisiones. Y yo creo que coincido con Patricia que la decisión es inherente, por supuesto, a todos nosotros. Nosotros tomamos decisiones todos los días, desde pequeños, decisiones menos y más importantes. Y en definitiva, las decisiones son los que va conformando nuestra entidad como ser. O sea, cada uno, y me parece muy importante, es encontrar nuestro propio camino, tener nuestra propia identidad y tener, en la medida de lo posible, la libertad precisamente para elegir, para decidir. Yo creo que todos nosotros tenemos
una visión integral también de la vida. Esa visión integral, por supuesto que tiene aspectos familiares, tiene por supuesto aspectos emocionales y tiene aspectos profesionales. Y me parece que no hay que compartimentar esos aspectos, sino que lo vemos a través de la integración de los mismos. Entonces, yendo a las decisiones en el aspecto estrictamente profesional, que de alguna manera nos une por la carrera de administración, en el caso nuestro nosotros somos desarrolladores inmobiliarios. Lo que hemos realizado son proyectos que han surgido, no digo de la nada, pero han surgido, por ejemplo, de distintas propiedades. No había nada existente y lo que nosotros hacemos es concebir un proyecto. En el caso de Malva en realidad fue lo mismo, o sea, en un comienzo no había nada, luego a través de 30 años se fue construyendo una colección y a partir de un cuerpo de obra y una colección que tenía un valor artístico, en este caso latinoamericano, eso dio lugar a un proyecto público social que hizo que el Malva naciese, ¿no es cierto?, a través de otros atributos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos nosotros, en el fondo, somos como el artista, ¿no? Cuando uno vemos una retrospectiva de un artista, en definitiva lo que vemos son las obras a través del tiempo. Y bueno, los buenos artistas que merecen retrospectivas es que se han podido sostener, han sido consistentes y la calidad de la obra que fueron creando a través del tiempo nos permite a nosotros hacer una lectura del nivel, de la dimensión de esa persona como artista. Entonces nosotros como empresarios, si hablamos como empresarios específicamente, efectivamente lo que tenemos que hacer es que la toma de decisiones tiene que estar condicionada o tiene que estar iluminada, digamos, a través de ciertas características. Por supuesto, el valor ético es un valor inherente a toda nuestra actividad, el valor estético, el valor social, o la dimensión, si se quiere, que implica, por supuesto, que tienen que tener valor, y a partir de esa situación se dan proyectos, en el caso nuestro, particulares, proyectos específicos que si encajan dentro de esos valores que nosotros buscamos, producirían como la condición necesaria de una decisión. O sea, vamos a bajarlo al plano práctico. O sea, para nosotros, si hay fortalezas y hay potencial en un proyecto, por ejemplo, que viene dado a través de la calidad de la localización, viene dado a través del tamaño del proyecto, que para nosotros es un atributo positivo, porque al tener un mayor tamaño, eso le da mayor visibilidad, puede constituir una propuesta, una nueva propuesta, una propuesta alternativa frente a otras alternativas superadora. El valor estético también que se representa en la pieza edilicia, digamos, ¿no? O si uno hace una ciudad-pueblo, ¿cuál es el valor estético de una comunidad donde hay barrios, donde hay edificios, donde hay centros comerciales, donde hay elementos de circulación, donde hay programas educativos, programas deportivos, donde hay solidaridad social? Digamos, todo eso va creando un contenido a un proyecto que uno lo va vislumbrando, lo va construyendo, pero ese terreno, por ejemplo, en el caso de Nordelta, que eran 1.600 hectáreas, tenía una escala, tenía una localización, tenía una accesibilidad que permitía el desarrollo, la concepción de un proyecto que valía la pena como propuesta a la sociedad en sus distintos aspectos. Por supuesto, somos una empresa que si no gana plata no funciona, y que a su vez, por supuesto, que hay una ambición, que la ambición es sana, que hay en cada uno de nosotros ambiciones materiales que deben cumplirse. Entonces ahí uno tiene que
que agregarle todos esos condimentos de factibilidad financiera, de solvencia patrimonial, para que el proyecto no sea vulnerable a las vicisitudes de la economía, que es muy difícil la economía predecir a un determinado plazo, ¿no es cierto? Es muy difícil leer el futuro, lo que uno tiene que tener es como un amortiguador, y ese amortiguador es la estructura y la solidez de la empresa que lo lleva a cabo. Entonces, cuando se dan sobresaltos, poder superar o transcurrir, digamos, conllevar esos sobresaltos a través del tiempo, ¿no es cierto? La toma de decisiones también es intuitiva, o sea, todo esto que yo digo parece una cosa armada estratégicamente en el largo plazo, que es así, pero dentro de ese largo plazo y dentro de todas esas características, si se quiere, macro, que acepta las condiciones necesarias de una toma de decisiones, luego aparecen también oportunidades, digamos, ¿no? Hay cosas que a veces son muy intuitivas y muy rápidas, son emocionales, pero me parece que la intuición juega también un rol fundamental en la toma de decisiones. Lo emocional hay que tamizarlo a través de la disciplina. O sea, muchas veces tenemos la tentación de comprar algo, a veces por la codicia, por tener mayor visibilidad, por ser el líder, por tener mayor porcentaje del mercado, digamos, no por tener el proyecto más grande. Pero muchas veces uno, precisamente, o sea, la inteligencia tiene que sopesar, contrarrestar y a veces refrenar una decisión tentadora, ¿no? Hay como que saber distinguir entre esas tendencias que tenemos todos los seres humanos con la conveniencia real de llevar a buen término un buen proyecto, ¿no? Y bueno, el hombre es un poco todo eso, o sea, es todas esas cosas condicionantes y racionales, y también a veces es la emoción que nos lleva a actuar rápidamente. O sea, esa combinación creo que es inherente a todos nosotros y que hay que aceptarla en nuestra esencia y hay que irla ejercitando, digamos, día a día, ¿no? Así que bueno, eso es un poco el marco general de nuestra toma de decisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Conceptos claves, clave que definen la toma de decisiones, ¿no? La libertad y la tentación por la intuición, ¿no? El atarnos al mástil para no dejarnos tentar muchas veces por nuestras preferencias y el apalancarnos en herramientas y en metodologías para poder en ocasiones tomar decisiones con cierto control, o por lo menos control aparente, control percibido, cierta confianza, por supuesto sin dañar esta agilidad y esta velocidad que la intuición y la emoción nos permite, ¿no? Gran desafío que hoy en día tenemos en todas las empresas y en todas las organizaciones para poder tomar decisiones confiables, pero rápido, cuidando absolutamente el control de las emociones y por otro lado dando cierta confiabilidad a todos los responsables por esta decisión. Así que muchas gracias, Eduardo. A continuación vamos a contar, siguiendo con el panel, con la presencia de las palabras de Cristiano Rattazzi. Cristiano es presidente de Fiat Chrysler Automóviles Argentina. También preside la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Fundación Cultural Coliseum, y es miembro del Board de Junior Achievement Argentina. Se doctoró en Economía y Comercio de la Universidad Luigi Bocconi de Milán y tiene un MBA en Harvard. Previamente estudió en el Instituto Jesuita Maximiliano Máximo de Roma y en el Liceo Naval Morosino de Venecia. Muchas gracias, Cristiano. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Acá, la verdad que como no sabía mucho, hay más de 400 personas acá, es muy interesante. Cuando me hablan de toma de decisiones es tan difícil como abordarlo, de qué lado mirarlo y dónde verlo. Entonces lo que le dije a Patricia, que además es un poco la jefa acá, que me gustaría después tener un poco de preguntas, porque cuando hay preguntas siempre hay
alguien que está interesado en algo específico. Yo estoy en una multinacional muy grande, que se ha hecho muy grande últimamente. Y fue una compañía que tuvo muchos problemas al principio de los años 2000 y que hoy es una compañía que está creciendo con una velocidad impresionante. Crecer en el sector automotor es raro porque es una industria muy vieja y muy, ya que se conoce. En realidad está creciendo con novedades impresionantes en todos sus sectores, en todo lo que hay, el cambio de la actitud de la gente hacia un automóvil, de cómo va y cómo se decide la compra de un automóvil, está cambiando rápidamente. Por ejemplo, los SUV, las camionetas, años atrás no existían, ahora son mucho más eso que eso. Y hay una cosa muy importante, la toma de decisión en una compañía así, si queremos hacer una fabriquita, digo fabriquita porque es linda, pero nuestra fábrica de Ferreira, en Córdoba, en Ferreira, cuando cambiamos un modelo, hacemos un modelo nuevo, son $1.000 millones que invertimos. Entonces cuando le dice a alguien que fueron a inaugurar una fábrica por $21 millones, porque apareció ayer, yo me río un poco, porque si haces una fábrica en serio estás en $1.000 millones. Y eso es un poco lo que primero Fiat y ahora Fiat Chrysler Automobil, cuando hace las inversiones, va hacia esos juegos. Por lo tanto, el proceso de decisión obviamente tiene que ser bastante lento, bastante atento, tiene que haber mucha cosa, porque cuando te jugaste $1.000 millones, para después tener rentabilidad sobre eso, tener que haber hecho el estudio bastante bien. Hay otra cosa, cuando hablaste de Argentina en el proceso de decisión, intervienen cosas bastante raras, en el sentido que interviene un país que estaba entre los primeros 10 del mundo hace 80 años y que ahora no figura entre los 100, pero que todos le creen porque tiene algo especial Argentina. Y porque tiene un potencial y sigue teniendo un potencial y a veces se juega más allá también y el potencial se aleja, pero hay gente que la quiere mucho Argentina, hay gente que no la quiere nada. Entonces el proceso de decisiones, hablo de inversiones en Argentina, a veces son complicadas, difíciles y espero que el próximo ciclo sea muy favorable para nosotros. Pero tenemos un Brasil al lado, bastante prepotente y decisorio, y que la verdad que Argentina no la ayuda tremendamente, y después está nuestros capos en general que están entre Estados Unidos e Italia, y esos a veces favorecen un poco más a Argentina. Hablando con él, dije, hay algunas cosas que son divertidas, además. Las anécdotas son divertidas, porque hablar en teoría del proceso de decisiones, no. Pero me acuerdo cuando la decisión de abrir o de cerrar esta fábrica. La fábrica se decidió abrirla porque terminaba la licencia que se había dado a un privado y era un momento que parecía boom total Argentina y que Argentina iba a crecer por mucho tiempo y muy bien. Entonces, en los años 95, 96, 97, se hizo una inversión que en ese entonces era $642 millones, fábrica nueva en Córdoba de cero, para hacer una fábrica de automóviles. Parecía todo bien hasta que en 99 vino la devaluación de Brasil, que fue del 78% en un día. Algunos economistas, o en 3 días, algunos economistas decían, no, pero después la inflación se la va a comer, esa ventaja que tiene Brasil. Bueno, la verdad que se mantuvo esa ventaja competitiva por muchos años. ¿Te recuerda algo que en este momento Brasil acaba de devaluar más o menos 100% en un año? No tan rápido, pero ha devaluado 100%. Entonces le cuento un poco.
Cuando Brasil devalúa, y además los mercados no estaban muy fuertes, porque además cuando devalúas tiene un momento de baja de mercado Brasil, y nosotros, nuestra fábrica va 80% de producción va a Brasil. Entonces dependemos mucho de lo que pasa en Brasil. Obviamente se decide, se mantiene todavía, pero la verdad es increíble por qué se cerró la fábrica de Fiat en el 2001. No por un problema real porque la íbamos a mantener abierta, y además la situación favorable que vino del 2003 adelante en general, valía la pena tenerla abierta. Se cerró porque habían firmado un decreto, nadie sabe por qué, para proteger la industria argentina, que Brasil usó en contra de nosotros. Era un decreto que decía que teníamos que hacer 1 a 1. Pero el mercado nuestro cayó mucho, el mercado brasilero se mantuvo bastante más, y nos encontramos que era un decreto de protección nuestro, que es el famoso decreto 660, miles de veces sigo recriminándolo porque la misma ministra que lo firmó hace 15 años es la que está ahora firmando decretos similares. Entonces Brasil nos dijo que estamos en septiembre. Digo, mire, nosotros podemos tener que pagar entre 15 y 20 millones de dólares de multa por ese decreto aplicado a Brasil, porque Brasil pidió reciprocidad. Entonces cierren la fábrica. Y cerramos la fábrica en septiembre, y tan rápida fue la cerrada que en marzo del año siguiente, después de las vacaciones, fabricamos todavía 500, 600 autos que estaban ahí a fabricar, pero no queríamos arriesgar la multa en el año 2001. Obviamente llegó el 2002. La verdad que ahí sí fue el caos, porque el mercado bajó en el 2002 a 80.000 autos, ya no había mucha razón de tener la fábrica ahí. Entonces la decisión fue cerrarla, la tomó Brasil la decisión, nosotros tuvimos que cerrarla, cerrar una fábrica en un proceso muy duro. La persona de valor y cosas, en un cierto momento no necesitas más. Pero para ver el otro lado de la moneda, pasaron algunos años, en realidad en ese momento producir la verdad que era una papa producir en Argentina en el 2004 o 2005, porque tenía salarios bajísimos, debido a que lo habían destruido en el 2002. Todo competitivo, servicios que prácticamente no lo pagabas, la verdad que hubiese sido bueno, pero nosotros ese periodo lo perdimos porque no lo teníamos. Pero un día vino nuestro jefe, y tenemos un jefe muy importante, que es el que hizo la grande Fiat Chrysler Automobile, por lo tanto, viene a visitar la fábrica a ver qué vamos a hacer, y empezamos lo que se llama el estampado, donde está, lo mira un poquito, después vamos a ir a ver la cabina de pintura, y teníamos que ir al montaje, y dice, no, volvemos a trabajar en la oficina. Digo, wow, ¿cómo va a ser difícil levantar esto? Y ahí quiero decir, en esas cosas un poco difíciles, se empezó a decir, no, la vendemos, porque igual tenemos fábrica suficiente. Era un momento muy difícil también de Fiat, era 2005, 2006, que vamos a hacer una más. Y se empezó a pensar, vendémosla, y había una oferta que eran 100 millones de dólares, y alguien en Torino quería tomar la oferta de 100 millones de dólares, no estaba Chrysler en nuestro panorama, era Fiat. Y entonces yo hice algo que era una chicana un poco, salí y dijo, dicen que la quieren vender. Digo, sí, mira, si me la pagan 400 millones de dólares, se la vendo mañana a alguien. Evidentemente la oferta de 100 millones quedó levemente descolocada contra la declaración de un presidente de Fiat Argentina. Yo digo, esperemos que nadie me eche, pero no me echaron, me mantuvieron y la fábrica se mantuvo. Se mantuvo y 2 años después se abrió. Y hoy fabrica y fabrica bien. La mano de obra es muy competitiva, funciona muy bien. Obviamente la situación de competitividad hoy del país es inexistente. Pero evidentemente nosotros pensamos que dentro de 6 meses, 1 año, va a volver a ser un país normal y serio, con razones normales. Entonces, por ahora estamos viviendo una vida muy rara, no podemos pagar las importaciones, entonces nadie nos manda los autos,
tenemos los autos que hay, viene un amigo, me vendes un auto, digo, no, no me pidas eso, pero entonces sí, porque tengo que sacarlo al plan de ahorro, que legalmente tengo que tenerlo. Entonces, hoy estamos en una situación absolutamente surrealista. Por eso que la tomas de decisión en este momento raro es la espera de que volver al país normal y serio. Y ahí van a venir inversiones muy importantes, porque nadie ha sacado a Argentina de lo que es el círculo hoy en día totalmente integrado del mundo de la producción de autos, que o está integrado o no existe, o volvemos al rastrojero diésel, o estamos integrados. Integrado quiere decir no exportar solo a Brasil y vivir en una total falta de competitividad Brasil y Argentina, exportar también a México. Pero México hoy vale Corea como productor de automóviles. ¿Ustedes se acuerdan? México 30 años atrás no existía. Hoy es un productor de altísima eficiencia en el sector automóviles. No solo tiene un mercado interno de 1 millón de autos y fabrica 4 millones de autos, con tratados de libre comercio con todo el mundo, Japón, Corea, Estados Unidos. Acá, pero acá ni bien empezaron. Nosotros vendimos 140.000 autos en los años 2005, 2006. Apenas empezó a revertir, nosotros dijimos, no te compramos más. Pero esa es nuestra manera de intervenir en el mundo internacional del intercambio. Pero, ok, yo creo que el futuro, y la verdad, con Europa, México hoy es un ejemplo enorme, y además el mercado interno es similar al argentino, pero producen 4 millones de autos. Nosotros estamos en 700, y este año va a ser un poco más difícil, pero especialmente que Brasil no tiene la mejor situación, y bueno, pero Argentina tiene que pensar de ser competitiva, entrar, y obviamente yo lo repito siempre, porque si vamos a hacer una Argentina cerrada para hacer el rastrojero diésel, chicos, no es exactamente lo que necesita una compañía grande y que va para jugar entre los jugadores primero. Entonces, alguna actividad va a haber, no. Pero si queremos producir autos, tenemos que estar integrados en el mundo, y eso es lo que yo pienso que va a pasar, y por lo tanto soy optimista. Y en la toma de decisión inciden muchas pequeñas cosas. Por eso cada vez que haces alguna cosa mal hecha que da mal señal, dice, bueno, a ver afuera cómo lo convenzo que esta fue al final una buena decisión y todo eso. Y es una vida de mediar que de cosas. Y al final, se ha bien entendido, somos periféricos en la gran industria automotriz. La industria automotriz, las decisiones se toman en Mount Auburn y mucho menos en Torino. Es en Mount Auburn donde está el centro Fiat Chrysler más importante. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristiano. La verdad que contar con opinión tan vívida sobre la toma de decisiones es clave para nosotros, porque lo que vemos acá es los diferentes estilos y técnicas de decisión cuando se trata de tomar decisiones respecto a abrir o cerrar una planta, decisiones de 1.000 millones o de lo que fuera, esos montos impensables, contra otras empresas, que de hecho ahora vamos a escuchar probablemente un poquito más por ese lado, decisiones que requieren, tal vez de otros montos, pero que requieren una velocidad muy distinta y una agilidad muy diferente. Ambas requieren métodos de decisión y ambas requieren metodologías y abordajes distintos para la toma de decisiones. Y es por eso que nos hace sentir muy orgullosos ver cómo los diferentes métodos pueden ayudar tanto a las decisiones de alta complejidad como a las decisiones rutinarias y de alta velocidad. Obviamente las decisiones rutinarias, las decisiones de alta magnitud como estas, enfrentan unos riesgos de otros niveles, ¿no? Eso está muy claro, y el análisis de riesgo que me imagino debe implicar abrir o cerrar una planta de 1.000 millones debe ser muy alto. Y también el punto del efecto mariposa, ¿no? que tanto vemos en clase y que mencionaba Cristiano recién, ¿no? Este efecto donde no sabemos cómo va a terminar impactando lo que hacemos en las decisiones grandes y cómo quedamos como país. Después te acepto. Muchas gracias, Cristiano, de nuevo. Para ver otro estilo de toma de decisiones, vamos a contar ahora con la presencia de Fabiana Castiñeira. Fabiana es CEO
de Allianz Argentina desde 2012. Es contadora pública de aquí, de la UBA, y obtuvo el MBA de la Universidad del SEMA. Desde su ingreso a Allianz en el 2000 se desempeñó como jefe del Departamento de Auditoría Interna, directora de Planificación Estratégica y directora de Finanzas y IT. Previamente trabajó en empresas como PricewaterhouseCoopers, Citibank y Mass Mutual Life. Muchas gracias, Fabiana, bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto después de 20 años volver a pisar casa, como recién hablábamos con Patricia. Cuando me invitaron a formar parte de estas jornadas y me dijeron los apellidos de los panelistas hacia mi derecha, dije, bueno, si no me valgo de alguna otra cosa que los entretenga un poco más que semejantes personalidades, y por eso voy a usar algunas hojitas en un PowerPoint para compensar semejantes trayectorias. Voy a intentar ir lo más rápido posible, porque mi intención es ser lo más pragmática posible, que es lo que día a día vivimos. A ver, podemos encontrar qué es decidir en un montón de libros, artículos y hasta en el diccionario, desde una oportunidad de cambio, de corte entre el pasado y el futuro. Incluye claramente todas las tareas clásicas que uno encuentra en la bibliografía administrativa, de planear, organizar, conducir y controlar. Pero si realmente me preguntan a mí qué es decidir, es simplemente construir puentes. Para mí, decidir es construir puentes que permitan transformar una situación actual en una futura, preferiblemente sin equivocarnos y que esa situación futura sea mejor que la actual. Pero para mí también es clave no solo cambiar cuando las cosas están mal, sino tener la capacidad de cambiar cuando las cosas pueden estar mejor. Y por eso hablo esto de transformar, ¿no? De transformar problemas en soluciones, deseos en realidades, objetivos en resultados, habilidades en actitud. Claramente, cambiar cuando hay crisis no es una decisión, no hay opción. Es muy diferente poder decidir y cambiar cuando nos enfrentamos en un entorno en que las cosas van bien. Y ahí es donde más cuesta, ¿no? Porque convencer a los otros por qué cambiar si en todo nos va bien. ¿Cómo decidimos? Ustedes me podrían contar mucho más que a mí, pero acá vuelvo a lo mismo. Más allá de cualquier método y cualquier libro de texto, creo que decidimos decidiendo. Y no es que esté jugando a hacerme la graciosa ni nada por el estilo, pero creo que voy a tomar una palabra que dijo Eduardo hace un rato. Creo que es intuitivo, y por esto digo decidiendo. La verdad es que cuando me dijeron que teníamos que llenar 20 minutos, dije, bueno, yo decido, me sale, no encuentro otra forma. Pero después me puse a pensar un poco y encontré 8 o 9 características o 8 o 9 ítems que creo que uso y que usamos en la compañía en la que estoy cuando decidimos. Puse acá esto: decisor se hace o se nace. Dicen que la generación de los baby boomers son los mejores decisores que hay, y que la generación que le sigue, a la cual pertenezco, somos de los mejores ejecutores que hay. Desconozco si es verdad. La realidad es que día a día lo que veo es que no a todo el mundo le dan ganas de decidir, que no todo el mundo tiene ganas de decidir, que a veces es mucho más cómodo ir detrás de la elección de otro, y para mí eso es una alerta de cuidado, porque en cuanto esa decisión que uno toma fracasa, ese otro que parecía alineado y estaba solo alineado con su comodidad, va a ser el primero que dije, yo hubiera decidido otra cosa. Con lo cual creo que es clave el rol del líder, de conocer las habilidades de su equipo, de rodearse de gente que tenga esa capacidad de decisión y de fortalecerle las capacidades en caso de que no las tuviera todas. Luego hablo del conocimiento del factor humano. Claramente hay decisiones trascendentales como abrir o cerrar una fábrica de $1.000 millones, pero las del día a día son mucho más simples y mucho más baratas, y esas las hacemos casi con el conocimiento del día a día. Pero la realidad es que cada tanto nos enfrentamos a decisiones difíciles que exigen un poco más de nosotros, y ahí es donde creo que el factor humano es la respuesta. ¿Qué digo con esto? Rodearnos de equipos de trabajo lo más diversos posibles, con la mayor cantidad de conocimientos, experiencias y hasta generaciones posibles para poder tomar la decisión más adecuada cuando esa decisión no es de las cotidianas. Luego el factor escucha, firmeza y flexibilidad. Creo que es clave
para cualquier decisor poder escuchar, sobre todo en esas decisiones trascendentales que decíamos hace un rato, en aquellas que van a cambiar fuertemente la vida de la organización, donde uno no cuenta claramente con la totalidad de los conocimientos, el poder escuchar a todos los interlocutores es clave. Luego, por más que la decisión termine siendo de un equipo o de una sola persona. Y una vez que uno escuchó activamente, que uno se apalancó en su equipo de trabajo, creo que la firmeza a la hora de decidir es importante. Traspiés va a haber muchos. Cristiano contó un par bastante simpáticos o tristes, depende la mirada que le querramos dar, pero traspiés va a haber muchos. El punto es, ante el primer traspié, no tener miedo, pero claramente también poder identificar cuando ese objetivo que nos trazamos no está yendo por el camino deseado, y ahí es donde entra en juego esta palabra que pongo, la flexibilidad. También poder tener la flexibilidad, luego de haber tenido la firmeza, de cambiar algún curso de acción, algún recurso o algo en el proyecto que estamos llevando adelante y que hemos decidido. Bueno, como trabajo en una compañía internacional, creo que, y en este caso en particular en los últimos 15 años en una compañía alemana, conocidos por sus perfectos planes, creo que el tema de planificación no lo puedo saltear, no es menor. Claramente es clave, es importante, es fundamental en todo proyecto de cambio y de decisión importante tener una buena planificación. Luego viene, si esto de que la idea vale un peso y la ejecución los 99 restantes del billete, qué tan importante es la ejecución. Para mí es un equilibrio. En el caso personal, en Allianz, preferimos ideas perfectibles, si es que existe esa palabra, o hasta que puedan tener algún cambio en el futuro, pero que se puedan llevar a la práctica, que ideas brillantes que solo queden en el papel. Con lo cual, entiendo que debe ser un equilibrio entre planificar y ejecutar. Y creo que en el ADN de los líderes argentinos está esta capacidad de ejecutar. Cuando la escuchaba a Patricia hablar de qué necesitan los alumnos y de las charlas que tenían, si me permiten una sugerencia, creo que los mandos medios le temen a tomar decisiones. Más allá si es por comodidad, si es por cuestiones de presunta alineación o no a los objetivos. También está en el rol del líder, por supuesto, darle una red de contención y esta de permiso para equivocarse. Permiso para equivocarse por decidir y no por no decidir. Creo que muchas veces cuando procrastinamos o dilatamos las decisiones, lo único que hacemos es empeorar el problema. Luego, este tema de la decisión local versus global, ¿no es cierto? Hoy está de moda esto, hablar de G-local o glocal o como sea que se usa. Creo que más importante de cuánto se decide en cada lado, cuánto en la corporación central, en mi caso particular, mi casa matriz es en Alemania, con lo cual si a los italianos les cuesta entender este país, no les cuento a los alemanes, pero la realidad es que los modelos probados en otros países para aquellas compañías que se mantengan súper rígidas, y esto es solo una opinión claramente, en cuanto a la bajada en cada mercado de su modelo de negocios o de su producto, en mi opinión tiene un alto riesgo de fracaso. Creo que el equilibrio entre poder customizar algunos aspectos del modelo operativo o algunos aspectos del producto es la clave de un proyecto exitoso en cada país que una compañía decide estar. Pero sin el riesgo y la arrogancia de esto acá se hace distinto, esto acá es de esta manera, digamos. También desde nuestro lado, desde cada compañía, tener la cabeza abierta para poder no reinventar la rueda, para ver qué experiencias hay en esos otros países que realmente sean fructíferos. Y por último, cuando pensé qué es lo que hago todos los días, y vuelvo a la palabra de intuición que dijo Eduardo, quizás tendría que haber puesto intuición más que sentido común, pero creo que el sentido menos común de todos, es el que claramente hace una diferencia a la hora de elegir. Creo que preguntas concretas, claras, qué, cómo, dónde, muchas veces ayudan a definir con rapidez y ayudan a tomar las decisiones correctas. Para ir cerrando, como en todo proceso organizativo, creo que la clave es el factor humano. El factor humano está presente en todos los procesos de la organización, claramente en los relacionados con el seteo de la estrategia, mucho más fuertemente en la comunicación,
Comunicar claramente genera confianza, consenso. Crear consenso, entusiasmo y confianza es un rol que tiene aquella persona que decide, y un rol clave del líder, el de transformar grupos de trabajo en equipos de trabajo motivados, con rendimiento, generar esa confianza y esa disciplina que permita no tener miedo al error. Creo hoy que el cambio estuvo siempre. Lo que está pasando en los últimos tiempos es que hay una importante aceleración del cambio. Cuando uno mira en el proceso de innovación, la televisión tardó 110 años en llegar a 1 billón de usuarios. El teléfono de línea, que casi ninguno de nosotros ya usa, tardó menos de la mitad de eso, 49 años. El teléfono celular, 22 años. Y cuando llegamos al smartphone, tardó solo 8 años. Hoy cadenas hoteleras de un siglo de existencia tienen menos vacancia en el mundo que Airbnb en solo 6 años. La realidad es que esto implica muchos desafíos para cualquier decisor, para cualquier emprendedor, para cualquier empresario, y la clave está en el timing y en la digitalización. El timing es clave en el momento de decidir. Una decisión, como dije antes, quizás perfectible, hasta con un margen de error, es siempre mejor que una decisión tardía, que en líneas generales empeora el problema. Y relacionado con la digitalización, creo que a muchos negocios o a muchas industrias nos plantea un importante desafío, y será el desafío de muchas industrias tradicionales no poner el proceso que hoy está en papel y en personas en digital en una app, sino repensarla directamente desde el punto de vista digital. Y ahí es donde creo que la diversidad generacional en los equipos es clave. Y para ir cerrando, creo que si tuviera que elegir una de todas las cosas que dije respecto al momento de decidir, creo que es la alineación. Esto que decía al principio de esos cómodos que prefieren no elegir, se alinean detrás de la decisión de su superior o de quien fuera en su organización, pero al momento del fracaso muestran que era una falsa alineación. La realidad, hoy en Allianz el 92% de los empleados, este es un dato de una encuesta que hacemos a nivel mundial, este dato igual es local, a nivel mundial una vez por año, ven una clara relación entre su tarea y los objetivos de la compañía. Y creo que la alineación es la clave del éxito en un momento de decisión y de cambio. Y me gustaría, antes de seguir hablando, mostrarles el siguiente slide, que espero que ande. Esta fórmula que está ahí abajo, espero que no haya actuarios físicos y demás, funciona, es así, me la dio alguien que sabe del tema. La línea azul de arriba es el récord mundial de los últimos juegos, en donde no hubo desvíos en la alineación y en la sincronización. Es un caso real esto que estoy mostrando. La línea abajo, gris, hubo solo un 5% de desvío en la alineación y la sincronización. Hubo 20 segundos de diferencia entre el primer puesto y el sexto, y ustedes bien saben que del sexto puesto nunca nadie se acuerda quién es. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias, Fabiana. Bueno, ahora sí, vamos a tomarnos unos minutos solamente para terminar de escribir las preguntas que me van a pasar, así paso preguntas al panel. Mayra, nos ayudas recorriendo y recolectando esas preguntas, así las vamos presentando. Yo, mientras tanto, tengo algunas preguntas que me gustaría compartir y ya arrojar al panel mientras esperamos esto. Y la primera, me gustaría, Eduardo, dirigirla a ti. Mencionaste la importancia de la libertad en la toma de decisiones, que me imagino que después será también tema muy cercano a lo que plantea Alejandro, la importancia de la libertad como factor clave en reconocerla para poder decidir, ¿no? Si lo has trabajado y si lo has tenido en cuenta con tus equipos y con tus organizaciones, ¿cómo fomentás o qué formas encontraste para poder fomentar esa libertad en las personas que les cuesta más tomar esas decisiones? Y vinculando esto también con esto que plantea Fabiana del temor, ¿no?, a la toma de decisiones. ¿Tenés algún consejo o algún punto de vista
respecto a esta libertad que pudieras compartir con nosotros para fomentarla? Bueno, básicamente hay que delegar más, ¿no? O sea, tratar de no acaparar todas las decisiones, cumplir un rol más general, más estratégico, discutir políticas, pero escuchar, dar espacio y sobre todo también conversar con la gente en el sentido de la importancia que también que lo había mencionado, o sea que cada uno tiene que trazar su propio camino y ver qué valor agregado le agrega al equipo, ¿no? Es importante complementarse, ¿no? Un equipo, cada uno tiene su fortaleza y entonces la fortaleza de cada uno, en definitiva, contribuye a un todo mucho más potente, ¿no? Entonces, me parece que la regla de juego, también es muy importante en una empresa, que a veces es difícil, es disminuir al máximo la política y la lucha por el poder interno, ¿no? O sea, muchas veces en las empresas donde estos factores son relevantes, las personas terminan tomando decisiones resguardando ese poder político en vez de mirar lo mejor para la empresa, ¿no? O sea, que haya un ambiente de equipo agradable, que se ayude, que tenga buena onda, digamos. Eso me parece que también contribuye a la creatividad y a una toma de decisiones más libre. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Voy a leer algunas de las preguntas. Voy a empezar a leer las preguntas que me están llegando. Son muchas. La primera que tomo aquí, una al azar. Fabiana, es dirigida a ti. Hablaste del temor a la toma de decisiones y vinculado probablemente con esto que acaba de mencionar Eduardo. ¿Cómo fomentás la toma de decisiones en tu organización? Creo que una de las cosas que más invierto tiempo en hacer es comunicarme con el equipo. La realidad es setear objetivos claros, pero luego poder claramente bajarles el porqué de algunas decisiones que se tomaron, los objetivos que planteamos, alentarlos a que equivocarse está permitido, equivocarse por hacer, es una frase que les digo mucho tiempo, para mí muchas veces no es equivocarse, que sacando la mala fe de lado, ¿no? Por supuesto, siempre. Pero básicamente generando comunicación y confianza. Perfecto, muchísimas gracias. Voy a tomar otra más, tengo muchísimas, así que estoy haciendo una breve selección. Estoy sacando aquellas políticas más dirigidas a Cristiano. Todas para el final. ¿Sí? Pero igual le voy a leer una dirigida a Cristiano, menos política que otras que estoy dejando para el final o sacándolas del panel. ¿Cómo ante la actual incertidumbre, o sea, tiene un componente político, pero vamos a suponer que no lo es, cómo ante la actual incertidumbre macroeconómica, una empresa, como la que usted dirige, toma decisiones de inversión, expansión o recorte preventivo? Es muy amplia, pero dirigida a la incertidumbre en sí. Wow, qué difícil. El tiempo pasa y se hace más fácil tomar decisiones, diría. Obviamente cuando baja un mercado hay que tomar la decisión de recortar la producción. Eso no, pero hay que tratar de tomarla de manera que provoque menos dolor posible, especialmente si pensás que dentro de 6 meses, un año, todo empieza a andar de vuelta muy bien. Y entonces son decisiones complicadas, dolorosas a veces, pero hacen la parte de la vida de la sociedad. Hoy estamos viendo un futuro interesante y es un poco eso es lo que nos hace mirar y decir, bueno, en este momento no nos dejan pagar los autos, o nos dejan pagar la mitad, entonces hay autos que gustan mucho que no podemos traerle, que la gente quiere, pero no la mandan, y bueno, uno vive esta incertidumbre rara, manejando bien y como decían ellos,
manteniendo el espíritu de equipo, manteniendo alto la moral de la gente, diciendo, no, es temporáneo, no va a ser para siempre. Ahora, dentro de poco empezamos de vuelta a querer vender autos, vamos a fabricar el nuevo modelo, vamos a hacer todas cosas muy bien. En este momento es un poco raro, hace parte de esas cosas raras que pasan, no en todo el mundo, pero que seguramente pasan acá. Esperemos. Muchas gracias. Tengo una pregunta que es abierta al panel, que la puede tomar quien guste. La puedes responder vos totalmente. ¿Estás censurado? Podés responder si querés. Lo guardás para después. Ok. Una pregunta abierta. ¿Cómo reaccionan cuando la decisión que toman no fue la correcta? Como profesor de decisión me está dando un poquito de dolor de panza leer la decisión correcta y no correcta, pero voy a dejarlo por alto. Una copa de Malbec y vamos por la siguiente. La sexta que tomas equivocada te echaron. O terminaste borracho. O terminaste borracho, claro. Ok. Voy a pasar a otra. Esta es para Eduardo. Una decisión que no tiene en cuenta la ética, ¿puede considerarse racional? Esta es difícil. Sí. O irracional, diría yo, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto. Sí, porque uno puede, la ética y la estética, me imagino, ¿no? Las dos cosas. Es decir, uno puede aplicar la razón para hacer algo que no es ético, claramente. Perfecto, muchas gracias. Fabiana, una dirigida a ti. ¿Cuál cree que fue su mejor y peor decisión en el puesto que desarrolla y por qué? Esto es como un examen. Algunos me conocen ahí adelante. La mejor y la peor. La mejor, decidir cambiar la estrategia cuando nos estaba yendo muy bien, porque nos podía ir mucho mejor, que fue lo que sucedió. Y la peor, demorar desvinculaciones de gente que era pedirle peras al olmo. Fuerte esto. Si querés te amplío, pero... Excelente. Tengo una pregunta que no está formalmente dirigida, pero creo que sí podemos orientarla. La pregunta dice, si generalmente pensamos que las decisiones las tomamos nosotros, sin embargo, con algunos ejemplos que escuchamos, muestra que muchas decisiones las toman otros por nosotros, o al menos otros interfieren o influyen en la decisión. La pregunta concreta es, ¿qué competencias son necesarias para prevenir y reaccionar hacia esa interferencia externa? Me imagino que se refiere a la mención que hacía Cristiano Rattazzi sobre las decisiones que al no tomar nosotros nos vemos influenciados y nos vemos inferidos por esa decisión. Están acá justamente estudiando en la UBA Administración. Obviamente toda la preparación que tenés de administración, de hacer bien la cosa, toda la educación que te viene, hace que sea más fuerte tu interferencia y tu posible injerencia en la decisión. Yo siempre digo, lo importante es tener una muy buena educación básica. Después cuando lo usas no lo sabes bien, porque vas hacia otro camino, pero la educación básica fuerte, la educación universitaria y postuniversitaria fuerte, te permite ver cosas diferentes y tener un peso cuando a veces pensás que no tenés peso y que no te van a dar mucho peso en la decisión. Pero las decisiones en empresas grandes son siempre mucha gente. Y después hay siempre uno que manda más que el otro, y en el caso nuestro tenemos uno que manda muchísimo. Perfecto. Muchas gracias. Una pregunta específica para Fabiana respecto al rol del líder. ¿Sí? ¿Podrías contarnos con más detalle cuáles son los puntos claves del rol del líder para fomentar la toma de decisiones? No quiero repetir, pero comunicar creo que es un rol clave. Generar entusiasmo, generar confianza. El rol del líder para decidir, ¿no? Pero bueno, sí. Los estoy mezclando con algunos de generar equipo. Formar buenos equipos, darle empowerment a la gente. Creo que decidir y mandar son cosas distintas.
quizás el que está más arriba manda más, pero no decide todo. Creo que tengo que resumir esas. Muy bien, muchísimas gracias. Y una para Cristiano. ¿Nos podría contar con más detalle cómo es el proceso de toma de decisiones en Fiat? Sí, es un poco largo. Escúchame, ¿cuántos somos? 400.000 personas en total. Sí. 200.000. Más de 200.000 cosas. Hay decisiones de cada uno. Lo que quiero decir, hay un señor que se llama Sergio Marchionne que trabaja, y eso lo quiero decir, trabajar mucho también sirve, no es que ser vago en general no te ayuda mucho en el mundo de los negocios. Sergio Marchionne trabaja de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a domingo incluido. Y está arriba de todas las cosas. Es muy democrático en las reuniones que hace, escucha un poco todo, pero la decisión al final la toma él, pero escucha todo y quiere que todos estén muy preparados, y algunos de sus acompañantes más cercanos a veces no dan más, porque efectivamente es de lunes a domingo. Él dedicó esta parte de su vida a hacer una grandísima compañía y la está haciendo, y siendo uno de los más grandes éxitos como líder industrial y de negocios, que ya está reconocido entre los 5 mejores, y si sigue así va a ser uno de los muy grandes que hay en el mundo. Y bueno, la decisión final es de él, pero después hay miles de pequeñas decisiones por todos lados. Un comité, se junta la gente y siempre hay alguien que un poco más manda que los otros. Pues yo creo que somos todos bastante democráticos en esta cosa, no hay nadie que mande en serio. Si la mayoría de un comité, que está el hombre de producción, el hombre de comercial, el hombre de personal, el hombre de administración, llega a un consenso, no hay un jefe que dice, no, entonces hagamos otra cosa. En general, en una gran empresa sí se respeta lo que es un poco la decisión colegiada. Perfecto, muchas gracias. Tengo otra pregunta aquí que es para los tres en general, para los tres dirigida específicamente. ¿Podrían compartir con nosotros cuáles son para ustedes los puntos críticos que impiden una toma de decisión óptima en su organización? Se lo pueden tomar cualquiera de los tres o los tres si quieren, ¿no? Yo creo que no detectar a tiempo las barreras para el cambio es algo que atenta contra la concreción de los proyectos y en la toma de decisión. No detectar a tiempo detractores también. La información interna. O sea, muchas veces la información llega tarde, a destiempo, cuando ya no hace posible el optimizar la decisión, por ejemplo. Aparte, tiene una falta de fluidez, ¿no? de la información a todo nivel, ¿no? No sé, la verdad que la decisión óptima creo que está en los sueños de cada uno. No existe decisión óptima, es siempre algún compromiso de varias cosas y varias cosas juntas, y lo que necesitas, como dijeron bien, es un poco de intuición. Yo digo siempre que trato siempre de entender al otro lado, qué me está diciendo y qué quiere el otro lado, y que es enormemente importante ponerse en la situación del otro. Hay muchos que te dicen, se sienten muy fuertes, no, esto es decisión. Yo trato siempre de entender por qué el otro me está diciendo algo diferente y cómo lo tengo que interpretar. Y eso siempre me ha dado resultados interesantes también en las decisiones. Excelente, muchas gracias. Bueno, voy a leer la última. Tenemos muchísimas preguntas, por suerte. Estoy muy contento con el entusiasmo y las dudas que están surgiendo, y todas muy buenas. Voy a leer una más y por esto damos cerrado el panel. También esta no tiene destinatario. ¿De qué manera se puede luchar entre comillas, contra la subjetividad o el componente emocional a la hora de tomar decisiones? Que con lo que acaba de decir Cristiano, casi que no se trata de luchar, ¿no? Sino de acompañarlo, pero... Compartir las decisiones, trabajar en equipo
para que amortigüe el subjetivismo que cada uno tenemos. Trabajar en la empatía también, ¿no? En poder ponerse en el lugar del otro y tratar de entender los puntos de vista. Yo a veces lo que trato es aplazar la decisión y al día siguiente volver a trabajar un poco en lo que ya dijo, empatía, porque a veces si se caldean un poco los ánimos, después alguien se pone tremendamente duro. Entonces espera, dale un poquito de tiempo, que a veces hay que tomarse un poco de tiempo, a veces dice, hay que decidir ya, no, a veces deja pasar un día, 2 días y lo hablamos de vuelta. Bueno, señores, Eduardo, Cristiano, Fabiana, muchísimas gracias por esta participación. A continuación vamos a contar con la exposición de Alejandro Rosichner. Rosichner es filósofo, escritor y guionista. Ha tenido un rol activo en los medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Alejandro ha participado en diferentes programas de radio, entre los cuales se destaca el programa ¿Cuál es?, de Rock and Pop. Ha publicado numerosos artículos de opinión en el diario La Nación. También ha sido columnista en el programa Hora Clave de Mariano Grondona. Trabajó en televisión como guionista de Antonio Gasalla, Juana Costa y Gerardo Romano y como conductor de un programa en Canal A sobre los mitos. Alejandro también es autor de numerosos libros y artículos de opinión. Alejandro, todo tuyo. Muchas gracias. Pensé que me habían invitado para que estuviera pensando acá todo el tiempo, cosa que hice. El filósofo piensa después. Bueno, gracias por la invitación. Lo primero que me gustaría comentarles que es una idea de Nietzsche, una frase de Nietzsche que dice que las ideas vienen cuando ellas quieren, no cuando uno quiere. Lo cual es bastante interesante en relación con el tema de la decisión, ¿no? Daría la impresión de que hay algunas cosas que suceden en un ámbito que están más allá de la decisión posible, ¿no? En todo caso, como representante aquí del estilo de la filosofía, creo que lo que decidí para preparar esta presentación es dejarme ser, digamos, y buscar que aparezcan esas ideas que quieran aparecer en relación con este tema. Lo cual ya nos sugiere algo interesante. En general, la decisión parece necesariamente asociada a un momento de solidez, ¿no? Como de dureza. Pero también, como en el caso de las ideas, una decisión puede tener que ver con entregarse a lo que suceda, también en el caso del amor, digamos, ¿no? O sea que habría que preguntarse si la decisión siempre tiene que ver con el control o tal vez a veces tiene que ver con cierto descontrol o aceptación de algo que está más allá de uno, ¿no? Creo, por lo tanto, que es oportuno recordar que la mayor parte de las cosas que constituyen nuestra identidad no son cosas que nosotros hayamos decidido. Lo más importante, podríamos decir, no se decide, ¿no? Uno no decide dónde nacer, uno no decide si nacer hombre o nacer mujer, uno no decide si nace en el siglo XII o en el siglo XXI, uno no decide si le gustan los hombres o las mujeres, uno no decide de quién se enamora, uno no decide qué música le gusta. Esta falta de decisión no es de ninguna manera una situación defectuosa, no es algo negativo. Uno podría entenderla como yo no decido porque estoy digitado por el sistema. Esa sería una interpretación paranoica y un poco tosca a mi gusto. En realidad yo creo que de lo que estamos hablando cuando decimos que hay muchas cosas básicas nuestras, esenciales, que no se deciden, es el tema de la determinación o la libertad, ¿no? O sea, uno se pregunta, nos lo hemos preguntado 1000 veces y en distintos escenarios, si somos libres o estamos atados. Y creo que la respuesta correcta es las dos cosas, un poco y un poco, ¿no? Es decir, no elegimos muchas cosas, pero después sí tenemos un ámbito de decisión en relación con qué vamos a hacer con esas cosas que no hemos elegido. El caso, me parece perfecto, es uno puede nacer homosexual y puede decidir vivir esa homosexualidad o negarla. Entonces creo que hay como algunas cosas nuestras que están decididas y vienen dadas y no tenemos opinión, por decirlo así, pero sin embargo después hay un campo de experiencia que nos permite trabajar con ellas y darles alguna forma. Ahora, para complicar un poco más el tema, y siguiendo otra vez a Nietzsche, que trabaja el tema de la voluntad, muy asociada, me parece, asociado al tema de la decisión, Nietzsche descompone la voluntad en partes, por ejemplo, distingue un estado del que se parte, un estado al que se parte, distintas emociones asociadas
a una decisión, a la intervención de la voluntad, y termina diciendo que en la realidad, o termina mostrando que en realidad la voluntad es involuntaria. Es decir, que uno no decide si tiene fuerza de voluntad o no. Hay personas que pueden poner el despertador a las 6 de la mañana y levantarse. Hay personas que escuchan el despertador, lo apagan y siguen durmiendo. Por supuesto, en distintos momentos de nuestras vidas pasamos por distintas situaciones, pero ¿en qué consiste la fuerza de voluntad? Uno puede decidir, a partir de hoy tengo mucha fuerza de voluntad, sabemos que no funciona, o que funciona poco, que tiene una utilidad relativa, ¿no? También es cierto, si la voluntad es involuntaria, que tenemos que concluir que hay algunos que sí pueden decidir, porque están dotados de una capacidad especial, de una fuerza especial. Me acuerdo de haber hablado del tema de la decisión con Alberto Schuster, que fue CEO de KPMG, muchos de ustedes lo deben conocer. Él me decía que él había llegado a ciertos logros profesionales porque tomaba decisiones rápido. Y que por supuesto se equivocaba un montón de veces, como algo inevitable, pero por lo menos asomaba la cabeza a ese riesgo y era capaz de adoptar rápidamente una posición y hacerse cargo, ¿no? Por supuesto que nosotros querríamos ser absolutamente dueños de nosotros mismos y decidirlo todo, tener un control absoluto, pero hay que entender que eso es completamente imposible. Entonces, el rango en donde las decisiones tienen lugar es reducido. Podríamos preguntarnos, ¿dedicarse al tema de la toma de decisiones es hacer fuerza para ver si se logra imponer en el desorden de la vida un rumbo deseado y claro? Es decir, uno trata de ejercitar la decisión para lograr por fin dominar con completa voluntad su vida, tenerlo todo controlado, digamos, sería como un acto neurótico, obsesivo. Si abordamos el tema psicoanalíticamente, podemos decir que la decisión puede ser en primer lugar considerado cosa del yo, es decir, cosa de la conciencia, ¿no? Y que hay otro nivel inconsciente en donde suceden cosas que nosotros, digamos, sobre las que no tenemos ningún control ni podemos decidir. Es interesante entender que en este caso lo que sí podemos decidir es prestarnos a la indagación de ese mundo inconsciente, buscar entender cuál es nuestro deseo, dilucidarlo y luego tratar de actuar en consecuencia con ese deseo, ¿no? A mí me parece que el campo de la decisión es importante. O sea que la decisión tendría que ver con aceptar el campo de libertad posible, que no es total, pero es significativo. Después creo que voy a ofrecer unas ideas más y lo que más me interesa es que podamos charlar. Me parece que decidir es siempre elegir entre opciones, ¿no? Y que la idea de elección, de elegir, nos hace mirar como otra faceta del tema de las decisiones que es muy interesante. Y me parece que en el campo de las elecciones, la toma de decisiones implica una serie de cosas. Por ejemplo, la tolerancia a la incertidumbre. Implica también limitar el intento de conocer, porque si bien las decisiones se alimentan de conocimiento, hay que reconocer que cuando uno toma una decisión, da un paso más allá de lo que se conoce y, digamos, se aventura en lo desconocido. No se sabe qué va a suceder. Por eso es difícil la toma de decisiones, ¿no? La decisión también tiene que ver con adquirir protagonismo, con tolerar ser protagonista, por lo tanto responsable. Tiene que ver con ejercer creatividad, con generar realidades. Lo escuchamos hablar a Eduardo y pensamos, el Malva, Nordelta, o sea, inventó mundos. Por supuesto, como parte de un equipo, supongo, pero es hacer aparecer lo que antes no había. Eso es como un aspecto mágico, podríamos decir, o prueba del tremendo poder de la decisión. Creo que también implica tomar decisiones, comprender lo inevitable del riesgo. Si uno espera, por eso es interesante entender que el conocimiento tiene su límite. Si uno espera que del conocimiento de una situación surja naturalmente y solita la respuesta respecto a lo que tenemos que hacer, nos vamos a pasar la vida mirando y sin adquirir nunca ese protagonismo necesario. Tenemos que entender que hay necesariamente que aceptar el riesgo, ¿no? Es decir, no puede decidir el que no acepta perder algo. Porque siempre que uno elige, decide, elige que algo sí y por lo tanto algo no. El que no puede decidir que algo se pierda, no puede tomar decisiones. Creo que eso es una de las claves por las cuales nos cuesta tanto decidir. Y también hay que entender que cuando uno acepta perder y dice, bueno, renuncio a esto porque opto por esto otro, o sea, me caso con mujer A y no con mujer B, por ejemplo, uno acepta perder,
es el momento en donde gana al mismo tiempo, ¿no? Una realidad es posible cuando uno acepta perder cosas. Está bien, no me voy a dedicar a la música, entonces me dedico a la escritura y puedo hacer algo. En el momento en que no me decido, no hago nada. Conclusiones o notas finales de este pequeño caos que es mi trabajo de filósofo ofrecer. La decisión se alimenta del conocimiento, pero es un más allá del conocimiento. Tiene que ver con la aceptación y la inmersión en lo desconocido. Hay, como siempre, me parece un fondo de aventura en la decisión. Después, otra idea es que el líder, el decisor, es la mano de obra más calificada. La mano de obra más difícil de obtener, mejor paga. Y creo que esa calificación tiene que ver con un rasgo de su voluntad, de su consistencia, que le permite ejercer una visión distinta. Pero si hubiera que buscar por qué algunas personas son capaces de esa visión, yo creo que habría que hablar de una consistencia existencial fundamental, como una densidad de ser. Puesto en términos simples, fuerza, ¿no? En la decisión está implícita la muerte. Hay que entender que esa pérdida es necesariamente una relación con la muerte. Cuesta decidir porque en cada sí dicho algo hay también un no, que se siente profundamente. Y hay que entender también que ese sentir cuesta, pero no destruye. O sea, también uno puede tomar decisiones y avanzar en la vida en la medida que se da cuenta de que hay cosas que sí, que son difíciles, que cuestan, que tienen un precio anímico, pero que uno no se destruye, que uno puede sobreponerse a esas pérdidas, ¿no? Y por último, creo que podríamos tener como dos visiones de la decisión, ¿no? Una visión fría, que sería como la variable psicópata, en donde se puede decidir fácilmente, porque como uno no siente nada, no le importa las consecuencias que vayan a tener, digamos, no está involucrado empática o emocionalmente con los demás, por lo tanto pueden manipular realidades de un modo frío e insensible. Y la otra opción es ser un decisor como integrado, ¿no? Que capta el matiz de renuncia, pero lo tolera y digamos, siente esas emociones y va más allá de ellas. Podríamos resumirlo también en la idea de que decidir es asumir responsabilidad y que la responsabilidad tiene una doble cara. Es un peso que se siente como algo, digamos, una carga, pero también es muy excitante la responsabilidad, ¿no? Hay asociada a las decisiones una gran excitación que me parece que es bueno tener en cuenta porque si nos conectamos con esa variante, nos volvemos también más capaces de asumir esos riesgos que las decisiones implican. Hasta aquí yo. Seguimos charlando. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Mientras van también de nuevo completando preguntas y me las van acercando para abrir el debate con Alejandro, voy yo a hacer una pregunta, Alejandro, tomando algunos puntos, una duda personal con respecto a lo que escuchaba. Casate. Sí, esa ya la tomé, ahora es la segunda. Tenés otro hijo. No, era el divorcio la pregunta, pero bueno. Mencionaste muchas barreras o muchas dificultades o muchos miedos o digamos, complicaciones al momento de decidir. Una, yo la llamé, o la llamaste vos, no me acuerdo, predeterminación versus la libertad, ¿no? Esto de la decisión ya tomada por otro. Mencionaste otra respecto al inconsciente y al no conocimiento de la razón de algunas decisiones que se toman a nivel inconsciente. Y mencionaste también y hablaste sobre la incertidumbre y el no control, ¿no? Tanto la determinación, el inconsciente y la incertidumbre como tres limitantes, si se podrían llamar de alguna manera, pero por supuesto, como contracara de esto, el rol de protagonista que tiene que tomar el decisor, sabiendo que tiene decisiones predeterminadas, sabiendo que hay un inconsciente y sabiendo que hay incertidumbre. Y por otro lado, y ya cerrando, mencionabas esta excitación que provoca la decisión. La pregunta concreta es, ¿cómo podemos pensar, y que claramente esta excitación se ve claramente al momento de tomar decisiones, ¿no? El nivel de adrenalina nos sube, la ansiedad por tomarla, las ganas por tomarla, cuando en realidad cada decisión es acercarse un paso más a la muerte, ¿no? Es cortar, ¿se acuerdan? Decidir es cortar. Entonces, ¿cómo vinculás y cómo nos puedes ayudar a pensar este vínculo entre tres limitantes tan fuertes como la predeterminación, el inconsciente, la incertidumbre y la muerte, con esta excitación positiva que nos promueve y nos da ganas de tomar decisiones?
¿Cómo funciona este vínculo? ¿Hay algún cruce entre estas partes? La pregunta es un poquito compleja. Te voy a decir cosas que se me fueron ocurriendo. No puedo ser tan sistemático. Vos dijiste que yo había dicho que había decisiones tomadas por otro. Yo tal vez me expliqué mal. No, tal vez fue mío. No quería, bueno, las dos tuvimos la culpa. Yo a lo que aludía principalmente es que hay cosas que vienen dadas, digamos. Hay que entender que hay lo que se llama en filosofía la determinación. Naciste hombre. Te gusta determinada mujer y no otra, o te interesa la facultad de económicas y no te interesa la ingeniería. O sea, hay como determinaciones que es importante entender para poder vivir, que no forman parte del campo de la decisión, sino que son cosas que vienen. Uno no decide qué música le gusta, o puede hacerlo y me parece que se equivoca. Dice, me va a gustar, uno puede decir, me va a gustar esta música porque esta es la buena música. Y sí, pero tu disfrute, que es digamos, lo básico que te relaciona con la experiencia sonora de la música, va por otro lado. Entonces, creo que hay ahí como podríamos decir, una primera aceptación de cosas que vienen dadas y uno no decide, sobre las cuales después hay otro campo en donde sí hay una decisión posible. Es decir, me parece interesante distinguir entre aquello que constituye el mundo en el cual podemos decidir y aquello que por el contrario viene dado. Ahí también hay un recorte, está bien, vos señalaste distintos recortes, ese es uno. Después, con el tema del inconsciente, o digamos, la búsqueda del deseo, ¿no? Porque hemos dicho, uno no elige qué desear, pero después podemos plantearnos el problema de, está bien, yo no elijo qué desear, pero no sé muy bien qué es lo que deseo. O bien tengo deseos contradictorios. O bien creía que deseaba esto y tomé algunas decisiones en relación con esa creencia y después resultó que no. ¿Cómo decido ahora en relación con el deseo que no sé muy bien cuál es? Creo que ahí los que hemos hecho o hacemos terapia y nos resulta la capacitación de capacitaciones, como creo que es, lo que hacemos no es tanto responder a la pregunta cuál es nuestro deseo, porque vamos ahí porque tenemos problemas, sino indagar cuál es nuestro deseo. Bueno, estamos en esa búsqueda de captarnos a nosotros mismos. Es una especie de experiencia de conocimiento, buscarse. Lo que pasa es que no es un conocimiento que se construya con la razón ni con el pensamiento, es un conocimiento que se construye con la experiencia, es decir, viviendo cosas, probando cosas, equivocándose, como decíamos también en la parte previa de este panel, ¿no? Aceptando que en realidad no se trató tanto de un error, sino una experimentación que llegó a una calle cerrada, podríamos decir, y que hay que ir por otro lado. Y después lo de aceptar la muerte, ¿no? Que es algo tan difícil para todos, me parece que es una de nuestras angustias y temas principales, inevitables. Creo que en la medida en que uno tenga trabajado ese aspecto y sepa que se va a morir y haya logrado de alguna manera asimilar esa idea, lo poco por lo menos que se puede asimilar o asimilarla de alguna manera. A mí, por ejemplo, me resultó muy significativo en ese campo tener hijos. Yo empecé a sentir que entre la muerte y yo había algo ahora, y que el fondo de la existencia era más cálido, y que, no voy a decir que me angustiaba menos, pero la sentía de un modo distinto mi muerte, porque había en el mundo algo que me importaba tanto o más que yo. También me parece que la muerte puede ser entendida como una gran orientadora a la hora de tomar decisiones, ¿no? No sé si conocerán a Castaneda y a su brujo Jackie Don Juan, que le dice a este discípulo antropólogo que intenta conectarse con el saber de esta antigua tribu mexicana, le dice que la muerte siempre está a la izquierda, a un palmo, digamos, a la distancia de un brazo a la izquierda, atrás. Y que es una especie de consejera permanente, que hay que contar siempre con ella, que esa presencia alumbra situaciones que de otra manera no podríamos entender. O sea, no sé si respondí, pero desplegué algunas ideas para que respondamos. Muy bueno. Voy a hacer otra pregunta personal y después sigo con algunas de aquí. De todo lo que acabas de responder, a mí me queda otra pregunta que tiene que ver con el entusiasmo, que hablas mucho en tu libro, ¿no? ¿Y cómo se vincula este entusiasmo con la libertad o con la capacidad o con la voluntad de tomar decisiones? No desde el lado de cómo entusiasmar a la gente, lo que me refiero es por qué nos entusiasma o de dónde nace este entusiasmo y relacionado con esa libertad. Yo creo que lo que llamamos entusiasmo, que podría ser también dicho como excitación, es una alineación con el deseo. Es decir, uno está entusiasmado cuando está haciendo las cosas que quiere hacer.
uno está, por el contrario, deprimido o decaído cuando no está en ese eje, no está poniendo su deseo en juego en el mundo, por supuesto con todas las dificultades que esto trae. Estar entusiasmado no quiere decir que uno la va a pasar bien todo el día. Quiere decir, como dice un psicoanalista Winnicott, que uno se siente real, que uno siente que está viviendo su propia vida. Y en esa vida, por supuesto, tendrás que bancarte las dificultades asociadas al despliegue de tu entusiasmo, porque no vamos a ser ingenuos, ¿no? Un entusiasmo no garantiza ni el éxito ni la ausencia de problemas, más bien es una fuerza extra o un sentido que da consistencia a la vida que uno lleva. Podríamos tal vez indagar cómo es la toma de decisiones, la vivencia de las decisiones, el entusiasmo, y podríamos decir que tal vez hay algunas decisiones que se toman solas, ¿no? Como que hay una especie de envión o de claridad en el que uno está de alguna manera llevado o subido, que lo hace percibir con cierta claridad cosas que si no estuviera encontrado consigo mismo sería más difícil de tener. Bueno, muchas gracias. Ahora sí paso a preguntas abiertas del público. ¿Crees que hay alguna manera de inducir a que las ideas vengan en el momento que nosotros queremos? Auspicia este momento Johnny Walker. Johnny Walker. Etiqueta a gusto. Bueno, todos, la humanidad, la historia de la humanidad, bueno, lo voy a decir, es medio una barbaridad, pero es cierto. La historia de la humanidad está acompañada por el uso de drogas y de alcohol y de todas esas cosas. Si hiciéramos caso a Nietzsche, podríamos abrir un poco el abanico. Él dice que el arte originariamente es embriaguez, que para que haya arte tiene que haber embriaguez. Y como formas de embriaguez reconoce no solo, por supuesto, los narcóticos, como lo llama él, sino la fuerza de la voluntad, la embriaguez primaveral, la primera y más originaria de todas las embriagueces, que es la excitación sexual. Es decir, todos momentos en donde uno se ve de alguna manera como saliendo de sí mismo, en un estado como pletórico de fuerzas, ¿no? De una inundación de fuerzas que lo hace, en el caso del artista, salir de sí y plasmar a la forma con la intensidad que siente, ¿no? Sea la forma, el color, o una forma física, o el sonido, o las palabras. Me olvidé cuál era la pregunta. Pero por ahí va. Sí. Por ahí fue. No, hoy cuando quiero contarles una cosa. Cuando me invitaron acá, por supuesto, lo primero que sentí es que no tenía nada que decir, porque yo no sé del tema de la decisión. Pero un filósofo o el ejercicio de la filosofía es más o menos prestarse a todas las idioteces que se te ocurren, de manera tal de que después la gente que hace cosas serias agarre un par de esas idioteces y las use, ¿no? Pero, bueno, eso. Acá hacemos las dos cosas, básicamente. Está bien. Sí. Creo, no sé. Y creo que lo bueno de esto es poder abrir y pensarlo descontracturadamente, ¿no? Hay una pregunta acá que dice, ¿cómo influye la personalidad del decisor en la toma de decisiones? Más psicológica que filosófica, ¿no? Pero claro. Sí, yo creo que podríamos, seguramente debe haber estudios realizados respecto de cuáles son las personalidades capaces de decisión. En términos nietzscheanos, como ustedes ven, a mí me gusta Nietzsche, la variable principal es la fuerza. Tienen voluntad los que tienen fuerza, los que pueden decidir algo, los que pueden decirle sí a la vida, dice Nietzsche, ¿no? Decirle sí a la vida es aceptar que ella es tal como es. Decirle no a la vida es decir, por el contrario, todo esto es una desgracia, anda todo mal y la verdadera vida está en un más allá ideal en donde no va a haber problemas. Decirle sí a la vida es, por el contrario, decir, bueno, parte de la existencia son esos problemas, bienvenidos sean, igual la vida es valiosísima. Creo que la personalidad del decisor tiene que ver con este perfil afirmativo, ¿no? Lo veo como una persona, bueno, por supuesto, ¿no? Hay un decisor psicópata también, ¿no? O sea, por eso habría que hablar de perfiles, ¿no? Pero el que a nosotros nos gustaría, creo que sería una persona más sensual, ¿no? Creo que hay algunos ejemplos en esta mesa. O sea, creo que tiene que ver con la sensorialidad, ¿no? Que no es una operación racional. De repente todos, ¿eh? No sé, yo no... ¿El atril está incluido o no? No, el atril no. Te voy a seguir haciendo preguntas difíciles. Dale. ¿En qué sí tenemos libertad para decidir? Bueno, creo que el rumbo que toma nuestra vida, lo estoy pensando mientras lo respondo, ¿no? Creo que la medida en que uno está crudo o neurótico, digamos, como todos venimos al mundo, quien más, quien menos,
uno todavía no se ha hecho cargo de sus decisiones, ¿no? Cargo de su vida. Pero no porque le falte libertad, sino porque todavía no se tomó esa libertad, ¿no? Digamos, no la compró. Comprarla es bancarse, perder, bancarse, equivocarse, asumir responsabilidad, ¿no? Me gusta mucho una frase de Andrés Calamaro en una canción que dice: la vida es una cárcel con las puertas abiertas. Y me parece que representa bien esto que estaba intentando decir antes. Estás preso en la medida en que quieras estar preso. La libertad absoluta no es posible, porque si ya naciste hombre, por más que te operes, vas a ser un hombre operado, nunca una mujer. O sea, hay cosas que ya están. Sin embargo, y yéndonos a otros ejemplos, es decir, si bien hay determinaciones que te obligan o te condenan o te hacen de determinada manera, sobre esas determinaciones podés muchas cosas. Y las puertas están abiertas y podés tener la cantidad de libertad que seas capaz de tolerar y de ejercer. Tengo dos preguntas más del público. Y está buenísimo caracterizar la toma de decisiones como un ejercicio de libertad, ¿no? Sí. En este contexto. Sí. Bueno, y en ese punto el ejercicio de libertad tiene que ver, y voy a engancharlo con esta pregunta que te quiero hacer del público, tiene que ver con el hacerse cargo, ¿no? La contracara, digamos, de esa libertad. La pregunta concreta y textual es: ¿cómo afrontar las consecuencias de las decisiones difíciles? Y hay que tener fuerza, eso yo, nadie sabe, ¿no? Pero lo que ayuda es darse cuenta que nadie sabe. Es como compartir una especie de condición desfavorable, ¿no? Tal vez una de las dificultades está en creer que muchos o todos la tienen clara y el único estúpido es uno. Y es bueno saber que en realidad estamos todos en el mismo brete o en el mismo tipo de dificultad, ¿no? Todos estamos lidiando con la pérdida, con la muerte, con el riesgo. Y creo que los ambientes colaborativos que se han descrito en este panel tienen que ver también con esa capacidad de conciencia de las limitaciones que nos hace tanto más poderosos, ¿no? Esa es la paradoja y lo más raro, que cuando uno acepta perder, gana. Cuando uno se sabe limitado, empieza a poder hacer algo con esas limitaciones, a superarlas, ¿no? Y creo que hay entonces que desaprender el automatismo de la defensa que nos hace siempre creer que somos débiles, indefensos y que no vamos a poder con nada, que todos los demás son unos cancheros que están de vuelta y el único estúpido es uno que no se dio cuenta. Eso es un escenario falso, guiado por el temor y la neurosis propia, pero no hay que darle mucha bola, ¿no? Tengo una pregunta más del público que es: ¿cómo vinculás el optimismo con la racionalidad al momento de tomar decisiones? Bueno, yo directamente no lo vincularía personalmente, pero haría referencia a la psicología positiva, que es una psicología que existe hace 16 años, 12 años, bueno, no sé, por ahí, que lo que se propone es, ellos dicen, el planteo, muchos lo conocerán, pero lo resumo brevemente, ellos dicen, hasta ahora la psicología se dedicó a estudiar a las personas que sufren con la esperanza de integrarlas, de volverlas normales. Nosotros, dicen los psicólogos positivos, vamos a estudiar a las personas que la pasan bien, a los felices, con la esperanza de lograr que los normales mejoren. Por lo tanto, se consideran una psicología complementaria de la psicología anterior, a la cual, por supuesto, respetan y consideran necesaria, ¿no? Ellos han desarrollado una serie de investigaciones, porque son experimentales, son científicos, que prueban que el optimismo mejora el desempeño. Que ya no es meramente algo que nosotros, porque somos hippies, nos damos cuenta de que es así, o porque somos New Age, sino que hay como un saber científico que nos permite avanzar con estas conclusiones en las instituciones o en las empresas para verificar algo nuevamente que ya se venía sabiendo, que es que los grupos de trabajo felices se desempeñan mejor y ganan más plata que los grupos de trabajo críticos que están a las puteadas leyendo las noticias del diario todo el día. Voy a remitirme al caso de un CEO, una vez di una charla y me dijo, sí, tenés razón, yo tenía una reunión de directorio muy compleja porque teníamos una serie de problemas muy difíciles. Y lo que hice antes de la reunión fue comprar 2 botellas de whisky. Y tuvimos la reunión, por eso es el chiste de Johnny Walker, tuvimos la reunión tomando whisky y nos divertimos un montón y dijimos 40 millones de pavadas y se nos ocurrieron unas buenas ideas para hacerle frente a las dificultades. ¿Qué hubiera pasado si esa reunión hubiera empezado, por el contrario, comentando las noticias de los diarios? Se hubieran hundido en un pozo del cual no hubieran logrado salir y no hubieran, por supuesto, logrado ninguna solución a los problemas que tenían que tratar. Es decir, la despreocupación y el ejercicio activo de la despreocupación y de cierta cosa lúdica parece ser más conducente que la gravedad, la preocupación y la angustia. Ok. Tengo una pregunta más y esta es personal. Mencionaste en varios momentos la fuerza
¿no? Como este aspecto que distingue al decisor. Pero por otro lado, también mencionaste, digamos, la fuerza, me refiero a este componente, si querés, no lo dijiste vos, lo digo yo, pero que parecería que fuese más innato, o por lo menos no que parta de la voluntad de tenerlo, sino que es algo no controlable, ¿no? Y por otro lado, mencionaste el rol protagónico de en estas limitaciones poder hacerse cargo, ¿no? y tomar decisiones. ¿Cómo, y te voy a hacer una pregunta más pragmática, ¿no? Más de bajada a tierra. ¿Cómo se puede, o ya sea, o desarrollar esta fuerza, o tener esta fuerza más visible, y cómo se puede uno parar en ese rol protagónico a pesar de reconocer todas estas limitaciones que tiene? ¿Cómo podemos hacer con las limitaciones que tenemos los seres humanos para asumir ese rol protagónico y poder entusiasmarnos, excitarnos para tomar mejores decisiones? Este es un poco el planteo genérico, que me imagino que es una pregunta muy amplia y muy ambiciosa, pero por lo menos... Igual vos viste que después yo respondo a otras cosas. No, pero cosas que tienen que ver. Mi amigo Miguel Espeche, psicólogo, distingue entre la única palabra y la última palabra. La única palabra es la de un líder o una lideresa que no consulta nada y decide todo ella sola, o él solo. No sé por qué la cosa femenina, discúlpenme. Tiene la única palabra, solo hablo yo, es el líder de la única palabra. El líder de la última palabra, en cambio, es, como se describió en el panel, el caso que ponía Cristiano, escucha a todos y después dice, bueno, de vacaciones vamos a Valeria del Mar. No vamos ni a Bariloche ni a Córdoba. Ya escuché que todos miembros de mi familia, yo tomo la decisión porque soy el que está a cargo. Es decir, fuerza no necesariamente quiere decir fuerza que somete, puede ser por el contrario, la fuerza que de tan poderosa es capaz de tomar en cuenta las opiniones de los demás, no entra en choque constante. Nosotros tenemos una imagen de la fuerza tal vez un poco ligada a un poder de lucha y no a un poder constructivo, ¿no? Pero la verdadera fuerza, la fuerza más fuerte, me parece que tiene que ver con estas cualidades en donde el otro también existe. ¿Cómo no va a existir? Si es necesario y estamos juntos, ¿no? De todas maneras hay que aceptar que no todos somos iguales y que hay personas que tienen más fuerza que otras. Y contra esto no hay nada, y no es una cosa social, es un producto de la naturaleza. Pensemos en el siguiente ejemplo. Tenemos 1 metro cuadrado de tierra igualmente iluminada y regada. Y tiramos ahí 50 semillas. ¿Cuántas van a brotar a la semana? Digamos, yo no sé nada de botánica, supongamos 20. Bueno, volvés a los 2 meses. ¿Cuántas quedan? Supongamos 5. Volvés al año. ¿Por qué hay 2 arbolitos y uno tiene el tronco así y el otro así? Las calles de Buenos Aires están plantadas con árboles que salieron del mismo criadero, del mismo, ¿cómo se dice? Semillero, no, todos me dijeron, no escuché a ninguno. Vivero. Hibernadero, ¿no? Hibernadero. ¿Cómo se dice? Vivero, debe ser, vivero. Bueno, todos hay del mismo vivero y deben haber sido de la misma camada, digamos. Sin embargo, hay árboles así y hay árboles así. Digamos, también hay personas que tienen mucha fuerza, mucha capacidad y personas que tienen menos. Lo que nos salva es que no sabemos cuánta fuerza tenemos, que tenemos que ir probando y vamos a ir teniendo fuerza a la medida que avancemos. Nos salva, digamos, de sentir que es fatal esta diferencia. Y después también es muy lindo disfrutar de la gente que puede mucho. Nos dan mucho también, ¿no? El método, respecto del método de cómo crecer en fuerza, yo diría que abandonándose. Paradójicamente no creo que sea un ejercicio de control y de extrema voluntad. Me parece más bien que es un abandono y que tiene que ver con dejarse ser y convivir lo que está pasando en el momento en vez de tratar de sobreimponerle un montón de categorías y de planteos y de planes que terminan desnaturalizando el presente, que es donde sucede ese crecimiento de la fuerza. Y en este sentido terminaría diciendo que lo de abandonarse podría dar lugar a una síntesis en la idea también de Castaneda, de Don Juan, del desatino controlado. Es una especie de método que este brujo indígena le propone a su discípulo, en donde lo insta a vivir en una especie de irracionalidad o de abandono, como dije yo recién, pero al mismo tiempo teniendo respecto a ese abandono un cierto control. No me parece un mal método. Excelente. No tengo más preguntas. ¿Algunas ya te frases sacié. ¿Algunas ideas de cierre como conclusión? No, a mí me da muchas ganas de saber qué pensaron todos ellos de lo que yo dije. No sé si cabe. Por supuesto.
si quieren. No. Yo soy más metalmecánico. Yo soy más metalmecánico. Bueno, en el caso mío me gustó muchísimo escucharte y aprendí y creo que es un mayor conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Y cómo funcionamos y cómo hay, por supuesto, el inconsciente. Uno es cierto que a nivel conciencia va tomando decisiones, pero hay un proceso de la inconsciencia que la convalida o que la refuta con una fuerza mucho mayor que la racionalidad que la llevó a cabo, la refuta y la elimina, digamos. Lo que vos llamabas intuición, ¿no? Cuando... Sí, no sé si la intuición, o sea, la intuición sería como un conocimiento sin ningún proceso racional, digamos, instantáneo, espontáneo, que lleva a la toma de decisiones. Pero yo digo que a veces uno quiere tomar una decisión, bueno, por ejemplo, si hablamos del mundo afectivo, uno puede tratar, por ejemplo, de continuar una relación, ¿no? O engancharse para un lado o para el otro, y racionalmente hace toda la fuerza, pero sin embargo el inconsciente y dice esto no va, y tiene mucho más fuerza que lo otro, ¿no? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro.